Hola, ¿qué tal amigos de Molotov Digital? El día de hoy vamos a conversar con una figura representativa en cuanto a la autenticidad de las mujeres se refiere. Ella es la comandante Doris Tijerino Haslan. Vamos a conversar con ella, no sin antes agradecer, comandante, que nos acompaña el día de hoy aquí. En pocos días se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esa mujer trabajadora, la mujer nicaragüense para mí es una mujer representativa de luchas y victorias. Y en el caso de usted, una mujer que también forma parte de la historia de este país. Y me gustaría iniciar preguntándole cómo es que la comandante Doris Tijerino Haslan ingresa a las filas del Frente Sandinista, una organización que nació del seno del pueblo para batallar contra una de las dictaduras más crueles y sangrientas de Latinoamérica, y que también en ese momento era dura la lucha en cuanto a las mujeres. También tuvieron persecución, represión, es decir, por ser mujeres no se salvaron, comandante. Bueno, agradezco la invitación para conmemorar el 8 de marzo. Creo que es importante, no tanto por lo que ha pasado acá en Nicaragua, sino por las luchas de otras mujeres hace varias décadas y hasta siglos en otros países, en Europa, en los mismos Estados Unidos. Somos herederas de eso. Voy a tratar en una sola frase de decirte lo que significaba ser mujer y vincularse a actividades de orden político partidario. Y más si el partido era un partido político militar clandestino que planteaba la lucha armada. Era muy común oír decir: es preferible tener una hija prostituta que una hija comunista. Porque en mi caso yo llegué al sandinismo por la vía del socialismo, del marxismo-leninismo. Es decir, que no es un camino que lo tuviesen todas las mujeres. Sin embargo, encontré en el Frente Sandinista el espacio en el cual la lucha por la liberación de las mujeres pasaba por la vía de la liberación del pueblo, y entendí yo que eso era lo correcto. No bastaba ser feminista ni tener planteamientos de avanzada, pero sí saber que no hay liberación posible de la mujer si no se libera el pueblo, y eso me lo dio el Frente Sandinista. Así que por esa razón yo ingreso al Frente Sandinista ya por el año 66. Cuando estaba todavía en la Unión Soviética, había tomado la decisión con el compañero Oscar Turcio. Él se vino primero, buscó el contacto con el Frente y me avisó cuando lo tenía, y yo ya me regresé a Nicaragua y me incorporé a las filas del Frente, y a partir de entonces permanezco en él desde el 66. Antes del triunfo de la Revolución Sandinista, en 1979, era casi nula la participación de la mujer en cargos públicos, era casi nula la representación de la mujer en igualdad de derechos también, pero luego del triunfo de la Revolución en 1979, usted asume el cargo de directora de la policía en ese entonces. Bueno, yo asumí para mí un reto increíble, y me permitió vincularme a un órgano al cual respeto mucho, valoro en su justa dimensión, disfruto sus éxitos, que son muchísimos, y sufro también los golpes que le dan, como fue en el 2018, que para mí abril del 2018 significó un inmenso dolor por todo la atrocidad, los crímenes, la manera en que no tuvieron la más mínima compasión
ni trato humanitario con nadie. Policías quemados vivos, sacerdotes diciendo que lo tiraran en una letrina para que nadie lo encontrara. Fue terrible. Yo ahí vi a un nicaragüense que yo no lo sentía cerca, no sabía que existía. Después el tiempo, el conocimiento de las personalidades que se involucraron me hicieron entender a mí que la revolución saca lo mejor que tiene el ser humano, pero la contrarrevolución, la derecha, la reacción, políticamente hablando, saca lo peor que tiene. ¿Cuáles son los retos y desafíos de una mujer revolucionaria, de una mujer abnegada al trabajo de un organismo, de una institución que está al frente y busca garantizar la seguridad de las familias nicaragüenses? Mira, cualquier trabajo creo le impone retos a uno, pero obviamente la policía, que a pesar de la presencia de muchas compañeras en su fila, te da una imagen masculina. Todos los jefes habían sido hombres. Yo me sorprendí cuando el comandante Borges me llamó y me dijo que me iba a enviar a hacerme cargo de la policía después de la muerte del comandante Enrique Schmidt, que no estaba en la policía, pero que andaba en función de las tropas, y el comandante Ferretti, que era el jefe de la policía, le pidió al ministro que él quería irse a las tropas, y él me llamó y me dijo: baja a la policía. A mí me sorprendió, no me veía en funciones policiales, pero después me di cuenta que es un órgano para las mujeres, porque las mujeres tenemos, sin pretender ser vanidosa ni menospreciar el papel del hombre, pero la mujer es más fijada en el detalle, hasta en los gestos, en la mirada. Estamos acostumbradas a valorar en su integralidad la conducta del ser humano, porque eso lo venimos aprendiendo desde que somos chiquitas, parte de una familia. Y entonces las mujeres somos excelentes investigadoras. Y eso, no hay mujer a la que se le escape nadie. Lo que pasa es que a veces algunas pues no lo asumen públicamente, pero saben todo lo que pasa en la familia. Y eso es una tarea complicada. No hay un hijo parecido al otro ni igual. Tal vez físicamente, pero en el comportamiento no. Y entonces ahí yo tuve la posibilidad de participar en investigaciones, en la comisión de delitos. Tuve la posibilidad de impulsar el trabajo al interno de la policía para ayudar a los compañeros policías a superar todos los problemas que nos trae el machismo. Comandante, hay una frase que yo creo que le trae recuerdo, y es de que sin la participación de la mujer no hay o no se hace revolución. ¿Qué recuerda cuando escucha esta frase? Mira, eso se me ocurrió a mí porque estuve acompañando, de casualidad me encontraba en México en el 78, y Carlos Mejía estaba grabando Guitarra Armada. Es un disco muy, muy hermoso. Y Carlos Mejía me pidió que yo dijera unas palabras y leyó el texto de la canción. Y cuando yo oí la canción y él me dijo que espontáneamente dijera una frase, y a mí se me ocurrió decir: sin la participación de las mujeres no hay revolución. Y traté entonces de rendir un homenaje a las compañeras que se me vinieron. Obviamente me refería a las compañeras caídas, y tal vez fue correcto, es correcto, no creo que sea equivocado, porque las que cayeron, esas son las históricas. Ellas ya no se van a equivocar ni van a abandonar la lucha nunca. Nos equivocamos las que sobrevivimos, porque pues a veces nos perdemos del camino. Pero hoy día yo, cuando oigo esa frase,
pienso en compañeras que aún están vivas. Merecen ser recordadas. Y deberían de ser recordadas. Por ejemplo, Luz Danelia Talavera. Luz Danelia Talavera es una compañera que yo la conocí trabajando en UNAM. Y ahora está ya jubilada, está en su casa, pero está siempre presente en las luchas del Frente Sandinista. Rosa Argentina Ortiz, abogada, trabaja en el MINSA, es una guerrillera muy destacada. Gloria Campos, Margin Gutiérrez, son muchas, y no me gusta a veces porque no tengo la lista completa, pero creo que hay que destacarlas, no solo para darles publicidad, sino para que ellas trasladen a otras mujeres más jóvenes y hombres también toda la experiencia acumulada en su vida clandestina, de guerrillero. Estuvimos en la cárcel muchas veces y sobrevivimos y nos mantenemos dentro del Frente Sandinista. Dentro de la organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cada papel jugado por cada protagonista en ese momento fue importante para dar un salto en 1979 y sacar del poder al dictador Anastasio Somoza. Pero ¿qué tan importante fue la participación de las mujeres dentro del Frente Sandinista antes de llegar a triunfar en 1979 como el dictador? Mira, por eso es que dije que sin la participación de las mujeres no había revolución, no solo en los términos ideológicos y políticos, sino reales, efectivos. Yo te puedo recordar, por ejemplo, las mujeres del CUA, Luisa Amanda, todas las compañeras que fundaron AMPRONAC, que se planteó como perfil la defensa de la vida de los nicaragüenses. Es decir, que no hubo acción, pero también había guerrilleras, y no eran pocas, y eran importantes, y asumieron papeles de jefatura, y están vivas. Algunas ya cayeron, pero la mayoría se mantiene. Si vos te vas a hacer una entrevista en los barrios, sobre todo los populares, no se te ocurra ir a los residenciales, ahí no te van a dejar entrar, pero en los barrios populares, yo me he reunido con mujeres que fueron básicas, fundamentales en la existencia del Frente Sandinista. Hace poco, en ocasión del aniversario de Mildred Abaunza, el 4 de febrero, me encontré en la colonia Centroamérica con una persona que ha sido muy importante, que fue muy importante incluso alrededor de la caída de Mildred, porque tenía una estructura de partido en su casa y ni siquiera se daba cuenta que la hija también pertenecía al frente. Así eran los niveles de reserva con que nos organizábamos, y no todo el mundo sabía que el que tenía al lado era del frente también. Me refiero a Ruth Marcená, es más o menos de mi edad, tal vez es menor, ¿verdad? Pero somos contemporáneas, al menos en la época en que estábamos luchando. Y su hija Rina, por ejemplo. Entonces, siempre fueron importantes las mujeres. A veces decían, pero es que hacen nada más funciones de seguridad. Pero es porque a veces yo digo, tenemos la capacidad de disimular más desarrollada que los hombres, que se han sentido dueños siempre del poder, pero a nosotros se nos mandaban tareas como el enlace entre estructuras. Eso significa una gran confianza en las mujeres, en su capacidad de hacer el trabajo y de hacerlo bien. Y no surge solo con el Frente Sandinista. Sandino tenía mujeres muy importantes en su ejército. Las comunicaciones, el enlace estaban en manos de Teresa Villatoro, una salvadoreña
y era la persona que más sabía dónde se encontraba Sandino en cada momento, porque era la encargada de ese trabajo. Entonces, hemos ocupado siempre importantes posiciones, se nos ha reconocido la capacidad y creo que hemos sabido ganarnos el derecho a ser respetados. En el 2006 llega nuevamente al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En ese momento Nicaragua ocupaba el puesto 62 en el ranking mundial de equidad de género. Y ahora estamos en el puesto número 5. Y eso es importante. Y en el puesto número 3 según ONU Mujeres. ¿Cómo ve esto? En 13 años de gobierno se ha logrado reducir esa brecha del puesto 62. Es bastante considerable todo lo que se ha logrado avanzar. Eso confirma para mí la idea de que solo con la revolución se libera realmente la mujer. Eso es la expresión real de la lucha por la liberación de las mujeres. Comandante, quiero hablar del valor de las mujeres dentro de las organizaciones del Frente Sandinista, y es que hubo y hay todavía, porque vive un sentimiento del padre de la revolución, el comandante Carlos Fonseca, hacia las mujeres, un sentimiento de respeto, de igualdad, de lealtad, de admiración hacia las mujeres. Usted compartió momentos con el comandante Carlos Fonseca, y me gustaría que nos compartiera los televidentes de Molotov Digital ese sentimiento de respeto que hubo entre el comandante Carlos y las mujeres. Bueno, yo creo que no es que surgió porque él se inspiró. Ese respeto por las mujeres surge a partir del respeto que él sentía por su propia madre. Una vez él me dio a leer una carta que le mandó su mamá, en donde le hablaba de todas las vicisitudes que ella había pasado para conseguir cómo alquilarle un traje cuando se bachilleró. Y yo conocía de todas las dificultades que tuvo ella para educarlo, para criarlo. Él tenía sus problemas de visión desde chiquito. Recuerdo que Carlos a los 12 años ya necesitaba lentes y ella no se los podía dar, su oficio era doméstica. Eso determina que ustedes no van a encontrar ninguna alocución de Carlos, ningún documento firmado más que con el apellido de su mamá, Carlos Fonseca. Nosotros le ponemos Amador, pero Amador era el papá. Pero él siempre se firmó como Carlos Fonseca. Y esa vez que me dio a leer esa carta, pues a mí me impresionó de ver todas las angustias, me impactó. Y me dijo, este es mi certificado de proletario. Porque yo soy el hijo de una mujer que luchó muchísimo para sacarme adelante, y no es cualquiera el que tiene este documento. Y efectivamente, pues algunos tuvieron más comodidades, pudieron ir con más comodidad desde el punto de vista económico a estudiar, pero Carlos tuvo que vender caramelos, repartir telegramas. Eso le permitió, por supuesto, conocer a cada uno de los matagalpinos casa por casa. Y él acostumbraba a jugar y a hacer preguntas a ver quién conocía más su pueblo. Y él siempre se la ganaba porque sabía dónde vivía cada quien. Y amaba muchísimo también a Matagalpa, sobre todo, ¿verdad? Y a Nicaragua entera, pero él era un matagalpino orgulloso de ser matagalpino. Entonces creo yo que ese respeto y ese amor por la madre determinó que él en toda su vida, en todo su quehacer, sintiera un profundo respeto por la mujer. Y yo recuerdo que él hablaba mucho cuando las mujeres respaldaron a Sandino en la búsqueda de las armas para iniciar la guerra que terminó pues expulsando a los invasores.
Él siempre valoró mucho la participación de las mujeres y nos apoyaba para que en las casas de seguridad se nos dieran responsabilidades de militantes y no se nos dejara barriendo, cocinando, lavando. Lo hacíamos cuando nos correspondía por el rol de actividades que teníamos, el orden que había del manejo de una casa, pero teníamos responsabilidades políticas también y militares. Y él, eso derivaba de él. Y quiero decirte que en términos generales, en el Frente Sandinista siempre ha existido respeto por las mujeres. Había un compañero, el Chelito Moreno, le decía Francisco Moreno, era un niño de secundaria, y él me decía cuando yo estaba clandestina que no hiciera labores domésticos porque el trabajo doméstico embrutecía, y entonces yo me apegaba a eso, por supuesto. Con mucho gusto. Por supuesto, pero no menosprecio el trabajo doméstico, nos ayuda a venir limpio, que la casa esté ordenada, eso es importante en la vida de cualquier ser humano, pero refiriéndose a la casa de seguridad, pues, siempre había un rol y el que le tocaba cocinar, ese cocinaba, si fuese hombre o mujer. Y como yo escribía a máquina, siempre estaba escribiendo a máquina porque los otros no sabían hacerlo, así que ahí yo no pequé nunca. Comandante, sin duda alguna, con todo lo que nos ha compartido, ha sido el Frente Sandinista una organización respetuosa de los derechos de las mujeres desde su fundador, comandante Carlos Fonseca, y la continuidad ahora con el comandante Daniel Ortega, ese respeto y ese respaldo constitucional y ese respaldo incondicional también a la mujer nicaragüense. Pero también en su tiempo se sufrió encarcelamiento, en su particular usted estuvo bajo encarcelamiento, y lo duro que fue como mujer ese momento, y el respaldo también de figuras representativas como el comandante Carlos, como la dirigencia del Frente Sandinista para con las mujeres en esos momentos. Mira, en el caso de la conducta de la Guardia Nacional, de la Guardia Somocista, el hecho de ser mujeres solo les sirvió para tratar de vejarnos en aspectos sexuales. Pero no solo a las mujeres, lo que pasa es que yo no voy a denunciar lo que no denuncian los hombres, pero sí supe de abusos también con los compañeros. ¿Qué significaba? Que te desnudaban, que te interrogaban desnuda, después por suerte nos pusieron una capucha, entonces ya nosotros no estábamos, sentíamos que estábamos protegidas en ese sentido, pero se abusó, hay compañeras que abortaron producto de las torturas, pero en términos generales, tanto hombres como mujeres, lo que más nos afectaba era que trataban de disminuir nuestra condición de seres humanos. Yo vi, por ejemplo, compañeros que les tiraban como perros la comida para que se la comieran como perros, y si no se la comían les pegaban, aunque uno trataba de no hacerlo, pero eran torturados por esa razón. La brutalidad de la Guardia Somocista no tiene nombre, y yo supe de mujeres que sufrieron grandes vejaciones en la cárcel. Para ir finalizando, ¿cómo debe de ser una mujer sandinista? Como deben ser los hombres sandinistas también. La igualdad no es una cosa para decirla en discurso, es algo por lo que luchamos y que se nos reconoce en el Frente Sandinista. Somos militantes y por lo tanto debemos estar regidos por las normas de conducta para el sandinista. A veces se habla del hombre nuevo en sentido genérico, ¿verdad? No es correcto desde la perspectiva de género, pero
Se trata de crear una humanidad superior. ¿En qué sentido? En valores, en principios, en actitudes, en conducta. Yo no consigo un sandinista, por ejemplo, explotando a un trabajador. Yo pondría en duda, ¿verdad? No sé cómo arreglan su conciencia. O quitándole la comida a un pobre. O quitándole la casa a una viejita que no sabe para dónde ir, pero que el dueño, pues. Todas esas cosas yo creo que ni siquiera hay que estarlas diciendo. Hay que interiorizarlas para que cada quien corrija su conducta y ponga en todas sus actividades por delante los principios que nos rigen. Estamos a pocos días de conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y me gustaría que con esto finalizaran un mensaje para las miles y miles de mujeres que día a día luchan por continuar en esta Nicaragua que nos heredaron hombres y mujeres como usted, y que está siendo encaminada por el presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Mira, primero trasladar a través del micrófono un abrazo fuerte, un abrazo de hermana, de igual, y decirle, disfrutemos este día, aunque todos los días del año son días de lucha y de victorias para las mujeres, porque lo cotidiano de la vida de una mujer conduce a ayudar a otros a superar. La madre que lleva al niño a la escuela, la madre que le ayuda a hacer las tareas, y algunos padres también se ganan ese privilegio, pero yo creo que está bien, pues, el 8 de marzo, ¿verdad? Y que recordemos las mujeres norteamericanas que fallecieron por la acción de lo que ya era el imperialismo norteamericano, pero que hay que luchar para que todos los días sea Día de las Mujeres. Comandante, yo voy a cerrar con una frase de la compañera Rosario Murillo, vicepresidente de la República de Nicaragua, y es que ella mencionaba en una de sus alocuciones con el pueblo de Nicaragua, que establece todos los mediodías, y es que no hay victoria económica, política ni social donde no esté involucrada la mujer. Y yo creo que efectivamente la compañera Rosario, actual vicepresidente de la República, no se equivoca, porque todo el mundo, creo, necesitamos a una mujer como madre, como esposa, como amiga, y es indispensable el acompañamiento que dan ustedes las mujeres, y nosotros desde Molotov Digital también felicitamos y abrazamos a todas esas mujeres que han venido luchando, avanzando y no se han doblegado como usted. Yo aprecié mucho una alocución de Rosario que nos atañía en términos generales, cuando llamaba a las mujeres a denunciar los abusos y denunciar incluso aquellos que venían de organismos del Estado. Y eso es importante, porque no debemos de callar la violencia en contra nuestra. Gracias, comandante Doris Tijerino Haslan, por habernos acompañado. Ha sido un placer que haya estado el día de hoy con nosotros, y nosotros de esta manera le ponemos punto final a este programa desde algún lugar de Nicaragua. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas ediciones.